Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar con la conferencia México en tiempos de COVID. Yo soy Pablo Reina, tengo un posgrado en finanzas con especialidad en economía. Actualmente colaboro con algunos medios de comunicación, como es Televisa, como es Notigape y Centro Radio perdón, Notigape y algunos otros medios de comunicación en Baja California. Y pues la intención del día de hoy es dar un recuento básicamente de lo que se trata, cómo le ha ido a México durante esta situación de la pandemia y principalmente llegar una idea de lo que pudiese venir próximamente con toda esta situación que se ha estado generando debido a la gran incertidumbre que conlleva todo esto por la crisis que se dio a través del COVID-19. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el impacto económico que generó lo que es el COVID. La realidad de las cosas es que el daño ya está hecho. Nadie nos hubiéramos imaginado que hubiese existido una pandemia, que un virus de esta naturaleza fuera a contagiar a buena parte del mundo y mucho menos que hubiera paralizado a casi toda la economía mundial. Esta situación no se había dado desde hace mucho tiempo y la realidad de las cosas es que tomó de sorpresa a los mercados, a la economía, a los gobiernos, centro de salud, a todo aquello que nos hubiéramos imaginado que no tenía ninguna afectación al respecto. Y pues la realidad de las cosas es que esta afectación tuvo una situación mucho más impactante de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Además, para que se den una idea, este impacto o este desafío económico tuvo que ver eh, muy parecido a lo que sucedió en la Gran Depresión de 1929. Para remontar un poquito los tiempos, en aquella época, con esa gran recesión de 1929, China, Corea del Sur, Suiza, preveían una caída del 10% de sus economías con esa recesión. Estados Unidos perdió alrededor de 10 millones de empleos. El Banco Mundial afirmó que era la peor crisis que se había presentado en 80 años. La caída del 5.2% de los ingresos per cápita era la más extendida desde 1870 y perdieron prácticamente más de 100 millones de personas se incorporaron a lo que es la pobreza extrema. Todo eso sucedió en 1929, cuando creíamos que no iba a haber una situación que esto ya no se podía presentar. Hemos tenido muchas crisis como la crisis hipotecaria, las devaluaciones en México, lo que fue el boom del Internet, pero nunca nos hubiéramos imaginado que un contagio o una situación de virus fuera a generar un problema económico mundial. Habíamos tenido crisis europeas, pero todo tenía periodos cortos. Desafortunadamente, este virus llegó para quedarse, desajustó todas las economías mundiales y esta situación pues va a tender como tendencia por lo menos hasta el próximo año, hasta que no esté la gran mayoría de la población vacunada para que puedan de una vez salir de esta crisis que se presentó. ¿México cómo queda? Pues México prácticamente entra en un panorama de crisis total. Solamente en el 2020 la caída del Producto Interno Bruto fue de un 10%, que fue una de las más altas a nivel mundial. ¿Qué significa esto? El país se paralizó, las indicaciones del sector salud fue todo mundo quédense en casa, no salgan, no se cierran restaurantes, se cierran teatros, cines, centros comerciales, playas, y esto llegó a contabilizar hasta 12 millones de mexicanos se quedaban sin empleo. Ese fue el resultado. Sumado a que ya existían
2.750.000 personas que intentaban buscar un empleo y no lo conseguían en una situación normal. ¿Qué fue lo que sucedió con todo esto? En el momento en que las personas están aisladas, se quedan fuera del ámbito económico, se empieza a perder poder adquisitivo. Muchos negociaron sueldos más bajos, otros negociaron quedarse en casa con medio sueldo, otras personas perdieron los tiempos extras, las empresas empezaron a trabajar al 20-30% de su capacidad, empezaron las rentas a consumirlos, empezaron los costos operativos a consumirlos, y todo esto generó una situación de caos económico, porque cada vez se empezaban más a ver casos positivos de COVID. La pérdida del ahorro, se prevé que las personas perdieron más de el 60% de sus ahorros. ¿Por qué? Porque la redirección del gasto se movió. Las personas, en lugar de distraerse, comprar ropa, comprar automóviles, salir a pasear, empezaban a concentrarse en comprar medicamentos, en hacerse pruebas de COVID, en hacer todo aquello que estuviera dentro de la cuestión de salud, y el sector salud empezó a dispararse. Acuérdense que cuando no teníamos la situación del COVID, por ejemplo, un cubrebocas lo podías conseguir en 2 pesos con 50 centavos. Una vez que entra la situación, empieza a incrementarse hasta 40, 50 pesos un cubrebocas, cuando normalmente no tenían esos precios, y esto fue a raíz de la sobredemanda que se generó. La caída pudo haber sido peor, eh, más de lo que nos pudiéramos haber imaginado, porque a pesar de todo esto hubo treguas por parte de los bancos, por parte de algunos organismos gubernamentales, de aguantar, no multar, esperar, tratar de mantener toda esta situación, porque prácticamente el país estaba paralizado, el país no estaba consumiendo, las empresas no podías tener más del 30% de la capacidad instalada de un lugar, de una planta, de un negocio, adentro de las personas. Se aíslan los niños, se paralizan las escuelas, se deja de generar una cadena productiva en ese sector, los hoteles dejan de percibir turismo, se cae otra cadena productiva, y así podemos, los restaurantes, nomás para que sea una idea, el sector restaurantero perdió más de 200, se perdieron más de 216,000 restaurantes en todo el país, lo que equivale a más de medio millón de empleos perdidos. Y ese es el panorama oscuro que se ve actualmente en nuestro país. Ahora, los sectores que se vieron más afectados, en primer lugar, pues está el restaurantero, como les dije hace rato, alrededor de 270,000, es el dato que tengo actual, de personas, restaurantes cerraron. Estamos hablando que se pierden más de 650,000 empleos en forma directa para este sector. El sector turismo, muchos hoteles están ya en bancarrota por la situación de que tienen costos operativos muy altos, las playas cerradas, la gente no se estaba hospedando, el hotel podía trabajar hasta un 30%, los costos operativos se dispararon porque tienes que manejar un protocolo de salud. Si una persona se quedaba en una habitación, al día siguiente nadie la podía utilizar y tenías que sanitizar ahora sí que la habitación, y todo eso nos llevó a costos operativos mucho más altos. El sector restaurantero tuvo que pasar lo mismo. Tuvieron que poner gel antibacterial, tapetes sanitizadores, infección de mesas, de equipo. ¿Por qué? Porque eran unos sectores que se consideraban más vulnerables en el sentido del contagio del COVID. Más sin embargo, se hizo un estudio y solamente el 1.4% de las personas que acudían a un restaurante eran los que realmente se estaban contagiando. El contagio estaba en un 70%, no en las maquiladoras, no en los centros comerciales, no en los hoteles, no en los restaurantes, eran en las convivencias familiares. ¿Qué fue lo que realmente provocó todo esto? Que las personas, en el momento en que estás en su casa, pues se salían, sacaban el carbón, ponían la laptop para seguir trabajando, e invitaban a los vecinos. Como todos estaban en la casa, pues iban y convivían los vecinos de la colonia, iban los familiares, los tíos, los compadres, y ahí es donde se presenta el contagio más fuerte.
se cometió un error muy grave el haber paralizado todos estos sectores. Se pudieron haber restringido, pero no cerrado al 100%, porque hay otra enfermedad que es, aparte del COVID, que pegaba, que es la economía. La economía también se enfermó y estos sectores se vieron afectados. En el caso de los sectores de servicio, los cines se bloquearon, las tiendas de conveniencia, los centros comerciales, no podían entrar niños, no podían entrar adultos mayores. O sea, había muchas restricciones y costos y costos y costos para mantener a las personas sanas, para mantenerlas en un control total de salud. Se tuvieron que crear muchos protocolos y todo eso costó, nomás para que se den una idea, un restaurante tenía que invertirle hasta 5,000 pesos por semana en todo lo que el equipamiento para no dejar de operar y para que él pudiera continuar trabajando. Las maquiladoras de exportación se paralizaron. Solamente podían tener al 30%. Quienes han trabajado en una maquiladora, tú entras al comedor y tienes divisiones de plástico por todos lados para que las personas de un lado no puedan tocar a la otra persona. Y todo esto, pues, generó un desajuste. Imagínense, caída la producción en un 70%, trabajando solamente el 30% y el resto en su casa, pero no en su casa solos, sino que adicionalmente tenías que pagarles el sueldo. Si una persona era vulnerable, por ejemplo, tercera edad, con obesidad, hipertenso, diabético, tenías que mantenerlo en su casa pagándoles por lo menos el salario mínimo. Y sin producir, era la contraparte. Pues todo esto le vino a afectar muy fuertemente a los sectores a los que estoy ahorita mencionando. ¿Qué apoyos hubo en esos momentos? Aquí pasaron varias cosas. Los que vivimos en frontera, de repente hemos escuchado, oye, el gobierno norteamericano le dio $1,600 por ciudadano y $600 por niño. Algunos gobiernos implementaron para reactivar la economía de sus países a través de varios mecanismos. En el caso de México, no. La percepción fue que vamos a apoyar a adultos mayores, vamos a adelantar los programas de becas y otro tipo de cosas, y vamos a dar financiamientos de 20,000 pesos. Y dices tú, pero con 20,000 pesos, un año parado, cerrado, no lo hago. Vamos a dar 200,000 pesos. Y nada más que me pides un aval, una garantía prendaria, que estés libre de buró de crédito, que estés al 100% con tus finanzas sanas. La lógica me dice que entre ese periodo pues, nadie lo íbamos a lograr. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando al 30% del 100% de la capacidad instalada, con un 30% no alcanzo a pagar en los costos operativos. Entonces, muchos países se les prendió la idea de que, oye, pues vamos a apoyar condonando impuestos, vamos a apoyar reembolsando impuestos, cero pagos a servicios básicos, vamos a dar créditos directos, vamos a apoyar al 90% de las pymes, algo bien importante. En México, el 90% de las pymes, de los micro pequeños negocios, son los que sostienen a todo el país. Entonces, si a esos no se les apoya, más que con 20,000 pesos, pues muy difícilmente vamos a salir de esta crisis. De hecho, ahorita que mencioné que la caída del Producto Interno Bruto fue de casi un 9% en México, fue la segunda peor caída en el mundo, la de nosotros. Y no hubo algún rescate financiero, no hubo absolutamente nada. Simplemente vamos a continuar con la inversión. Estoy de acuerdo que una de las formas de poder contrarrestar una crisis es a través de la inversión de gobierno. Se cae 60% de la inversión privada. Se caen todas las reformas que se tenían. Se caen muchos proyectos como el aeropuerto de la Ciudad de México y dicen, no, vamos a construir otro aeropuerto, le inyectamos dinero al aeropuerto. Vamos a inyectarle también dinero a un Tren Maya, vamos a inyectarle a Pemex. Dice, pero el resto del país, la economía
no se basa en esas tres variables. La economía es todo. ¿Y qué sucede? Que el costo ahora está enfocado única y específicamente en medicamentos. ¿Cuánto me va a costar vacunar a todo un país y que eso remedie el problema del COVID? Ahorita tenemos un poquito más de preapertura porque ya entendimos a través de la muerte de un familiar, de un amigo, de alguien, que tenemos que cuidarnos y que esto no era una broma y que esto no era un mito y que tenemos que empezar a convivir con esta nueva era del COVID en la economía. ¿Qué podemos hacer para reactivar la economía? Consumir local. Si nosotros empezamos a consumir productos hechos en México, empezamos a comprar productos locales, es la única forma de mantener la economía doméstica. Es la única forma de que nosotros de alguna manera pudiéramos sacar adelante. A ver, la persona que está, por favor, si puede apagar su micrófono. Gracias. Ok, como estábamos en el tema. El consumo local va a ser el tema más importante ahorita. El pensar ante todo que comprar en un lugar de hamburguesas local, una tienda de conveniencia local, en un supermercado local, eso nos va a ayudar bastante para poder salir de la crisis lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque una vez que consumimos, cuando hablo de local, me refiero a lo que está en Matamoros, a lo que está a nuestros alrededores. Por ejemplo, yo compraba en algunos centros comerciales la verdura y me doy cuenta que si yo voy al mercadito, contribuyo de forma directa, apoyo. Y si antes yo mandaba a comprar los plásticos o los desechables con un proveedor en Monterrey y veo que hay un comercio local que los distribuye, es preferible consumírselos a ellos, porque a final de cuentas el dinero se queda localmente y ayuda a que nosotros pudiéramos tener mayores ingresos y mayor redistribución y mayor contratación de empleo. Me decían algunas personas, oye, qué difícil es ahorita contratar personal, nadie está contratando, mas sin embargo vemos que la gente sigue desempleada. No contratamos porque mientras no consumamos, lo hecho en Matamoros, lo hecho en Tamaulipas, los negocios no van a tener la capacidad económica de poder darnos mayor trabajo. Por eso la importancia, de hecho, en México, de que nosotros podamos apoyarnos con el consumo doméstico y que ese consumo, a pesar de que los puentes han estado cerrados, el consumo local se quedó porque no ha podido cruzar. Pero imagínense los fines de semana cuando cruzaban alrededor de 25,000 automóviles y de esos 25,000 automóviles que cruzaban promedio iban 4 personas por auto y se gastaban por lo menos $100. Estamos hablando de un fin de semana, 10 millones de pesos que se representan una fuga de capital por un consumo que está en el lado americano y no en nuestra ciudad. Ahorita el equilibrio ha sido de que la gente no está cruzando, se encuentra aquí, pero también tenemos una situación de que localmente no tenemos turismo, se ha frenado la maquiladora, se han frenado muchos proyectos a raíz de una retención en la movilidad de las personas. Algunos indicadores, por poner un ejemplo. El Producto Interno Bruto no es otra cosa más que la producción de bienes y servicios de un país. ¿Qué provocó una caída del 8.4% en el 2020? Que se paralizó. Se frenó toda la economía, dejamos de producir, dejamos de vender, dejamos de dar servicios, nos fuimos a casa, la cantidad de personas que entraban se disminuyó hasta un 70%. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué hablamos ahora para el 2021 de un 4% de incremento en la economía? Ojo, pues si ustedes ven esta imagen, tenemos una caída del 8.4, se espera un crecimiento del 4%. El 4% es de la parte de abajo de la caída. No es con respecto a como estuviéramos
anteriormente. Caímos 8 escalones y vamos a subir 4. Estamos todavía muy abajo de como deberíamos estar en una economía creciente. Ahora, ¿por qué vamos a crecer? Porque las principales prioridades políticas a corto plazo es el control de la propagación del COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de las vacunas. Haciendo una crítica constructiva, sí efectivamente se están vacunando a la gente. Empezaron con la tercera edad, empezaron con los médicos, perfecto, pero no llevamos ni el 1% de la población, cuando hay países como Israel que ya van en el 70%, como Estados Unidos que van en el 40%, y somos de los últimos lugares en donde la vacuna se va ampliando. Y lo que vemos, por ejemplo, es que algunos países se especializaron en un país para comprar, ya sea china, ya sea inglesa, ya sea norteamericana, para poder enfocarse todo para su país. Y aquí nos damos cuenta que de chile, tomate y cebolla, o sea, de todo un poquito. Puede que nos toque la china, la inglesa, la norteamericana, la rusa. No sabemos qué nos va a tocar y no sabemos si el efecto o la eficiencia de la vacuna nos va a ayudar porque son combinaciones totalmente diferentes, pero a final de cuentas ayuda. Eso es lo más importante. La inflación. Este tema de inflación, la propuesta era que la inflación llegara a 3.5%. El año pasado se mantiene en 4%. Hubo ligeros incrementos y ese efecto de llevarlo a 4.09 se debió principalmente a que algunos costos se dispararon. Los cubrebocas, el equipo médico, los hospitales. Si alguien hubiera tenido esta enfermedad se hubiera contagiado, si fuera un solo caso, tal vez no tendrían los costos operativos tan altos como los tenemos ahorita. ¿Qué sucede? Que se desbordaron los hospitales, tuvieron que invertir en hospitales COVID, sobrepasó la capacidad instalada. Y yo decía, bueno, yo tengo mi seguro de gastos médicos, hoy me incluye el COVID, sí, nada más que tienes que dejar un fondo de 200 a 400 mil pesos para que te puedan atender. Ah, caray. Y si tengo seguro, ¿a qué hospital me voy a ir? Pues donde haya lugar. Porque, y aparte dice, oye, pero es que el hospital me pide $500,000 para poderme hospitalizar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí el problema es que es política del hotel, es política del hospital. Y nos estaba llevando a una sobrevaluación de precios inflado por una sobresaturación de instalaciones médicas y de doctores. Todos los días escuchamos cuántos doctores caían, cuántos se contagiaban, entre dentistas, internistas, médicos generales, toda la gente que estaba colaborando básicamente en los hospitales COVID. Se espera que la inflación baje a 3.4 porque están bajando muchos de los costos que se inflaron en el momento de la misma pandemia. Y la inflación, visto desde un punto de vista financiero o económico, no es otra cosa más que el incremento de los precios. ¿Qué sucedió? Que yo ahorita tengo un 30% arriba de los precios, pero mi precio de venta no lo tengo de esa manera. No le puedo subir. ¿Qué creen que pasó? Que ahora la gente tiene menos dinero. Ahora la gente no tiene para pagar. Ahora la gente no tiene para comprar. Y todo eso me crea un problema muy fuerte de compra. ¿Cómo puedo hacer que baje dejando de comprar? Pero si yo dejo de comprar, ¿qué es lo que va a suceder? Cae nuevamente el Producto Interno Bruto. La estrategia para poder tener una inflación baja es que empecemos a comprar productos mexicanos, acelerar la producción, bajar los costos operativos o los costos fijos para poder generar un producto de bajo precio y de mayor poder de adquisición de las personas. Y lo que va a provocar es que el precio tienda a ir a la baja para bajar lo que es la inflación. El dólar. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar llegó hasta 24.76. Aquí les puse una gráfica. Aquí empieza el COVID y empieza a dispararse hasta en 24.76. ¿Qué sucedía? Los mercados, en el momento en que tú cierras las economías, se empieza
a disparar la volatilidad del tipo de cambio porque todos empiezan a salir de las bolsas para comprar instrumentos de renta fija, que en este caso es el dólar. Hubo una sobredemanda de compra de dólares que provocó que se disparara. ¿Por qué? Porque todas las empresas, imagínate que te dicen, oye, vas a invertir en esta empresa que la van a cerrar durante un año por cuestiones de COVID, pues todo el mundo se sale de la empresa, vende sus acciones y se protege en el dólar porque el dólar va a provocar un incremento en su volatilidad, se fortalece el dólar y empieza a haber una crisis de tipo de cambio. Ahora, ¿qué sucedió en estas semanas? ¿Por qué se relajó? Aquí vemos un relajamiento hasta en 2064, hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que se dio? Hay un cambio de mando, entra Biden, Joe Biden, sale Donald Trump y hay un cambio de política. Para yo reactivar la economía norteamericana, lo primero que vamos a hacer es inyectar dinero a la economía. 1.9 billones de dólares lo vamos a hacer a través de créditos baratos, tasa cero, interés, y le vamos a mandar $1,600 a las personas y $600 a los niños para que ellos generen compra. Lo que se pretende es comprar. ¿Qué pasa si hubiera sucedido eso en México? Generas una redistribución de la riqueza. Claro que no nos van a dar $1,600, pero si te los etiquetan diciendo son $1,500 para que los compres en productos de primera necesidad y que tengan etiquetado México, que sean productos mexicanos, lo que haces es subir el consumo, subes la producción, bajas los costos y generas mayor poder adquisitivo. Aquí el detalle es que el dólar se fortalece y en el momento en que se fortalece el dólar, las demás monedas van a empezar a batallar. Si yo tengo un tipo de cambio por encima de los 20 pesos, ¿qué creen que va a pasar con México? México tiene toda su deuda, el 95% de su deuda la tiene en dólares. Si sube a 21, a 22, la deuda crece y por consiguiente la Reserva Federal sube su tasa de interés y ahora voy a pagar más dinero sobre un capital más alto, provocado principalmente por la volatilidad del tipo de cambio. Por eso es bien importante que nuestra moneda se fortalezca. ¿De dónde provenía eh, las reservas para poder mantener el tipo de cambio? Banco de México lo controla. Número uno, de los ingresos del petróleo, que está mal. Número dos, las remesas de los ciudadanos que siguieron mandando y rompieron récord de divisas que mandaron a nuestro país. Y número tres, el turismo. El turismo prácticamente se paralizó. Tengo conocidos que tienen sus negocios en Cozumel y dicen, no ha caído un solo barco, cuando diario caían alrededor mensualmente caían 400 barcos, hasta con 5,000 personas que bajaban y consumían, y ahora no consumen, no venden y están cerrando todos los negocios. El Banco de México es el que se responsabiliza de mantener la volatilidad, inyectando, quitando, tratando de rescatar excedentes de dólares para mantener esa volatilidad de tipo de cambio. Ahora, algunos indicadores para Estados Unidos. Los envíos de mercancías al principal socio comercial se dispararon 47% por las restricciones sanitarias. O sea, 47% menos de exportación, lo que representa una caída muy fuerte en cuanto a divisa. Para el 2021 las exportaciones proyectadas van a crecer 25%. Imagínense las maquiladoras, quienes trabajan en la maquiladora, oye, pues habíamos 5,000 empleados y ahora somos 1,500. ¿Dónde quedaron el resto? ¿Dónde quedó el resto de las personas? ¿Hacia dónde se fue la distribución de la gente? Pasó algo muy, muy chistoso y muy sencillo. En el momento que tú pierdes tu trabajo, porque ya no hay trabajo, y con lo poquito que tú tienes, pues se pusieron a hacer manualidades, se pusieron a vender comida por internet, se pusieron a vender cosméticos, se pusieron a vender de todo lo que tenían en casa, hasta con entrega a domicilio, para poder reactivar la economía local. Y se pierde un objetivo de salud, el control de la movilidad. Era una de las cosas que se planteaban.
Le hemos apostado al TEMEC. El TEMEC llegará a crecer a México a 3.7% en el 2021. No es por lo que estemos haciendo nosotros, es por lo que están haciendo los norteamericanos. Los norteamericanos están trabajando con la intención de hacer crecer la economía de ellos, y en el momento en que ellos hacen crecer su economía, automáticamente nos jala, porque van a demandar productos que nosotros estamos maquilando y que nos ayuda a la exportación. Seguimos con la misma variable del COVID. El COVID va a ser el que va a jugar un papel muy importante para que este mecanismo o estas teorías que yo les estoy planteando puedan funcionar. ¿Qué pasa con la nueva modalidad? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos se requieren? ¿Quién será responsable? ¿Cuándo finalizará? ¿Cómo se llevarán los resultados? Simplemente tiene que haber un control. El objetivo número 1 es el control del COVID. El objetivo número 2 es hacer crecer la economía. Y aquí todo cambió. Se acabaron los conciertos provisionalmente, se acabaron los grandes eventos, los grandes bailes, las desveladas, los convivios familiares, en teoría, y empieza una modalidad de pasar a recoger, haz tu despensa desde la app, te la llevamos hasta tu domicilio y crece un mercado impresionante. Le vino a caer del cielo a Uber Eats, le vino a caer del cielo a Didi, a Mover, a todas aquellos negocios que se dedican al transporte, a DHL, a Federal Express, de los envíos de paquetes. Por ahí ya vemos camionetitas de Soriana, camionetitas de H-E-B repartiendo la despensa o repartiendo, en este caso, el mandado de la gente, porque la gente no quiere salir, no se quiere arriesgar, y todo eso pues prácticamente es una nueva modalidad. Las redes sociales jugaron un papel muy importante. ¿De dónde teníamos información? Pues de las redes sociales. ¿Quién me informaba lo que estaba pasando? Las redes sociales. Las redes sociales se encargaban de mantenerme informado, empezamos a ver que la gente empezó a vender cosas, empezó a comercializar, se hizo una competencia desleal. De repente veíamos, mientras que un restaurante te vende una parrillada en 450 pesos, veíamos que alguien desde su casa estaba vendiendo las mismas parrilladas en 250 pesos. Veíamos los buneles, de repente se abrieron muchos negocios de boneless o de alitas, y ahora todo el mundo sabe hacerlas y las hace en su casa. Y así podemos hablar de muchas cosas, los postres, ni se diga. Todo eso conforma la nueva modalidad de la era COVID, y esto provocado principalmente por una situación de este tipo. ¿Qué nos espera? Irnos adaptando. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Nuestro bolsillo cambió, la forma de gastar cambió, la forma de consumir cambió, y todo esto va a depender de cómo se vayan disminuyendo los contagios para saber cómo vamos a entrarle al toro por los cuernos con respecto a una economía desgastada. Vamos a suponer que para junio se acaba el COVID, se abre todo. Como lo dije al principio, el daño ya está hecho. Ahora hay que volver a restablecer los negocios. Negocios caídos, negocios cerrados, negocios perdidos, negocios sin operatividad. Todo eso cuesta. Imagínense las aerolíneas que tienen a sus aviones en tierra y resulta que tienes que emprenderlos a volar por lo menos una vez a la semana, prender todos los días sus motores para que no sufran daño. ¿Hasta dónde hemos llegado con toda esta situación? Muchas gracias.